Complicaciones nutricionales y metabólicas en pacientes pediátricos con trastornos del comportamiento alimentario. Aunque se clasifican principalmente como afecciones psiquiátricas, los trastornos alimentarios abarcan varias enfermedades multisistémicas asociadas con complicaciones médicas importantes. Básicamente, la preocupación por mantener un peso corporal bajo conduce a hábitos alimentarios anormales y comportamientos compensatorios, que incluyen, entre otros, la restricción calórica o el comportamiento de purga. La prevalencia estimada de por vida está entre 0,6 y 4,2% y son la principal causa de muerte en mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad en países desarrollados, principalmente por suicidio o complicaciones clínicas como el síndrome de realimentación. La edad promedio de aparición es entre los 10 y 20 años. Estos trastornos representan una carga económica importante, tan altos como $60,000 al año. Estas patologías afectan casi todas las partes del organismo como consecuencia de la malnutrición. Los estudios en América Latina son limitados, no evalúan la relación entre el grado de malnutrición y otras variables clínicas y abordan la enfermedad principalmente desde el punto de vista psiquiátrico. El objetivo principal del estudio era identificar las principales complicaciones médicas de los trastornos de comportamiento alimentario y su asociación con el grado de desnutrición en una población pediátrica hospitalizada. Entre los objetivos específicos estaba establecer las características demográficas y el estado nutricional de los pacientes que ingresaron por un trastorno de comportamiento alimentario al Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y determinar la mortalidad de esta patología en la población pediátrica en dicho hospital. Los datos demográficos de los pacientes, las mediciones antropométricas y las complicaciones médicas durante la hospitalización se obtuvieron de historias clínicas digitales. Pacientes que fueron admitidos por otras enfermedades primarias o aquellos con TCA que no fueron hospitalizados fueron excluidos del estudio. Para aquellos pacientes con múltiples hospitalizaciones por su TCA, solo se tomaron los datos de la primera hospitalización. Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos según el puntaje Z de su IMC, según los criterios del 2006 de la Organización Mundial de la Salud para niños mayores de 5 años, con un primer grupo de aquellos severamente desnutridos en aquellos niños con un puntaje Z menor a -2 desviaciones estándar, y otros 2 puntos de corte adicionales que se fueron establecidos por el grupo de investigación como no malnutridos en aquellos con un puntaje Z mayor a -1 y levemente desnutridos en aquellos con un valor de Z entre -1 y -2 desviaciones estándar. El desenlace de interés en este análisis fue el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y las complicaciones médicas según el grado de desnutrición. Estas complicaciones fueron definidas por los valores de laboratorio en los protocolos del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, de acuerdo con los valores de referencia ajustados por edad cuando fue apropiado. Se realizó un análisis de datos exploratorio para describir la población. Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para determinar la distribución normal de variables continuas. Se utilizó la prueba de Levine para determinar la homogeneidad de la varianza entre variables. Y se utilizó la prueba de Chi-Fisher para determinar la asociación entre variables específicas e ingreso a la UCI, el tipo de TCA y las complicaciones por cada grupo según nutrición. Se utilizó un análisis de correspondencia factorial para localizar dónde se encontraron estas asociaciones y luego se aplicó la prueba Chi fraccional para determinar el valor de la asociación entre las asociaciones encontradas en el análisis de correspondencia. La significación estadística se definió con un valor de P menor a 0,05. Los análisis se realizaron utilizando Software Real Statistics V7.0.2 2020. El 91.6% de los pacientes eran de sexo femenino. Dentro de los tipos de TCA, el 80% de los pacientes presentaban anorexia nerviosa, 6% bulimia nerviosa y 14% no especificado. Las principales comorbilidades psiquiátricas identificadas fueron depresión en un 58%, trastorno de ansiedad generalizada en 46% y la ideación o intento suicida en el 33% de los pacientes. De 16 pacientes se encontraban con medicación psicotrópica previa al ingreso, 11 con antidepresivos, 5 con antipsicóticos y 1 con ansiolíticos. 13 pacientes reportaron matoneo en el colegio. Como principal método para pérdida de peso, el 47% de pacientes presentaban aumento de la actividad física, 22,9% vómito autoinducido, 12% uso de laxantes, 4,8% pastillas para perder peso y 3,6% diuréticos. El tiempo desde el diagnóstico hasta el ingreso fue de 4,5 meses en promedio. El tiempo de hospitalización promedio fue de 20 días. 29 pacientes requirieron ingreso a la UCI y ningún paciente falleció durante la hospitalización. El IMC de ingreso en promedio fue de 16,4 kilogramos sobre metro cuadrado y el promedio para puntaje Z en esta población fue de menos 1,8 desviaciones estándar. 8,4% de los pacientes correspondían al grupo de sin desnutrición, que eran aquellos que tenían un valor de Z para el IMC
mayor a -1. 50.6% tenían una desnutrición leve moderada, que eran aquellos con un puntaje de Z entre -1 y -2, y el 41% pertenecían al grupo de severamente malnutridos, que eran los que tenían un valor de Z para el IMC menor a -2. Estas fueron las principales complicaciones identificadas. Encontramos una diferencia estadísticamente significativa para el grado de desnutrición en bradicardia, hipotensión e hipotermia. Otras complicaciones encontradas en menor frecuencia del estudio fueron hipoglicemia, hipotensión ortostática, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, hipocalcemia, pancreatitis, osteopenia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, anemia, aumento del cortisol, convulsiones, neutropenia, hipernatremia y azotemia, aunque en ninguna de estas anteriores encontramos una diferencia según el grado de desnutrición. El síndrome de realimentación, que es una de las complicaciones más temidas en pacientes con TCAs, se presentó en 17% de las pacientes. Para tratar la condición, 61.4% requirieron drogas psicoactivas, con el más común siendo fluoxetina, seguido por antipsicóticos como quetiapina o olanzapina. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre el tipo de TCA y la admisión a UCI, ni con el grado de malnutrición y admisión a UCI. Hubo varias limitaciones en el estudio y como limitación principal fue que el estudio se realizó en un único centro y el tamaño de muestra era pequeño. Asimismo, el diseño de corte transversal limita la posibilidad de establecer causalidad en la asociación entre varias comorbilidades, el tipo de TCA y admisión a UCI. Por último, el estudio presenta un potencial sesgo de selección, ya que la muestra puede representar pacientes muy graves, además solo se incluyen las primeras hospitalizaciones. Los pacientes pueden llegar a presentar complicaciones más severas e incluso la muerte después de haber tenido una primera hospitalización. El 35% de los pacientes requirieron ingreso a la UCI por complicaciones como bradicardia, hipotensión, desequilibrio hidroelectrolítico y síndrome de realimentación, todas las cuales son potencialmente mortales. Por ende, la identificación temprana del trastorno de comportamiento alimentario y sus complicaciones es esencial para iniciar un manejo multidisciplinario y prevenir desenlaces fatales. Muchas gracias.